Buenas tardes, estimados alumnos. Bienvenidos a nuestra clase. La semana pasada no tuvimos sesión porque era el asueto de Semana Santa, ¿verdad? Espero que hayan descansado y pues con toda gana ya en esta segunda fase del curso, ¿verdad? Vamos a compartir la presentación con la que vamos a desarrollar el contenido de esta clase. Mientras esto sucede, les recuerdo, en primer lugar, que ya las tareas fueron revisadas, ya están calificadas, por lo tanto, ustedes ya pueden visualizar su nota sobre 30 puntos. Ya al finalizar esta clase les daré otras indicaciones. Entonces ya está. También la próxima semana les voy a agregar un nuevo link, no lo he hecho. Ahorita me puse a revisar la plataforma y tampoco les he subido la clase anterior. Entonces las tengo que completar, ¿verdad? Para que ya lo tengan ahí listo. Y eso pues me compete a mí hacerlo en las próximas horas. Universidad Regional de Guatemala, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. El curso es Derecho Mercantil 2. Y partimos con la retroalimentación. Hace 15 días no pude estar con ustedes. Estuvo con ustedes una colega. Vieron así el siguiente título de crédito, que fue el pagaré. ¿Cuáles son? Entonces, ¿qué es el pagaré? ¿Y cuáles son las formalidades del pagaré? ¿Qué requisitos tiene que tener el pagaré? ¿Qué me pueden decir ustedes con relación a la primera interrogante? ¿Qué es el pagaré? Para ustedes, ¿qué es el pagaré? ¿Cómo lo definirían? Cuéntenme. ¿Cómo definiríamos el pagaré? A ver, les escucho. Vamos con Kevin. Kevin Arevalo, buenas tardes. ¿Qué entiendes tú por pagaré? ¿Qué es para ti el pagaré? No sé si estás en línea, Kevin. Licenciado, Se escucha un poco cortado. Vamos a darle la palabra a Silvia. Silvia, por favor. licenciada, el pagaré también es un título de crédito que contiene ¿cómo se llama? La aceptación de una cantidad de dinero, pues, para que sirve como garantía. Excelente, muy bien. El documento en sí sirve como una garantía, ¿verdad? Fíjense que cada vez que ustedes definan a los títulos de crédito, tienen que empezar, de hecho, con esta expresión. Es un título de crédito y luego ya van con la definición, ¿verdad? El pagaré generalmente ha sido de poco uso en el continuo desarrollo de las relaciones comerciales. Sin embargo, las entidades bancarias sí lo utilizan mucho, ¿verdad? Porque cuando usted solicita un crédito llamado mutuo, ¿verdad? Lo legal es mutuo, en donde le prestan a usted dinero. El banco tiene formatos de pagarés bancarios, ¿verdad? Donde usted se compromete a devolver esa cantidad que le está prestando, ese crédito que le están dando, a cierto plazo y también con ciertos intereses, ¿verdad? Por eso es diferente, ¿verdad? El pagaré, que como les digo, sigue vigente y puede ser utilizado entre particulares, pero lo más común es que hoy en día se utilice más entre las entidades bancarias. Vamos con la siguiente interrogante entonces. ¿Cuáles serán esas formalidades que tiene que tener el pagaré? Los requisitos formales que tiene que tener el pagaré. ¿Cuáles podrían ser? Licenciado, aquí dice que sería una promesa incondicional de pagar una suma determinada, el nombre de la persona a quien deba hacerse el pago y tiene con qué contener los mismos requisitos del artículo 386. Muy bien, los requisitos generales de todo título de crédito, ¿verdad? Como la fecha, el título en el propio documento que diga pagaré, la suma incondicional de pagar dinero, ¿verdad? La fecha en la cual se va a hacer efectivo ese pago y evidentemente a favor de quién se va a pagar, ¿verdad? En este caso será el beneficiario o la persona a la que se tenga que pagar. Generalmente es la persona que nos va a prestar, ¿verdad? Que nos va a dar ese dinero, ¿verdad? Entonces a ella se le tiene que devolver. Fíjense que el pagaré también es importante. ¿Por qué razón? Se imprime principalmente
en documentos que llevan características muy personalizadas, pero que tiene que cumplir con todo lo que los requisitos formales del artículo 386 del Código de Comercio, lugar y fecha, quién es a favor de quién se expide, cuál es la suma, ¿verdad? La suma incondicional, principio de literalidad, ¿verdad? Recuérdense que debe estar escrita en letras y en números, ¿verdad? Eso lo hemos hablado constantemente en este curso. Cuando lo que no se haya escrito en letras y esté escrito en números, se tiene que hacer caso a lo que está en letras, ¿verdad? Eso es también una forma en derecho notarial que ya hemos hablado en otras oportunidades. Entonces, es un título de crédito bastante frecuente en actividades bancarias. Se ha dejado un poco en desuso en actividades entre particulares, ¿verdad? Actividades comerciales entre particulares, pero que sigue vigente según nuestro Código de Comercio. Veremos ahora, fíjense que hoy vamos a hablar de un título de crédito muy poco común, diríamos nosotros. Generalmente no hablamos mucho de él, pero existe. Hasta su nombre es algo distinto, fíjense. Vamos a hablar de las obligaciones de las sociedades, o también llamados como debentures. Realmente su título en español es Obligaciones de las Sociedades. Debentures es un término extranjero, inglés. Ahora, subtemas, generalidades, motivos para su creación, el concepto de las obligaciones o debentures, la forma de cómo se van a crear, procedimiento para su creación, cuáles son los sujetos o elementos personales, las obligaciones de la sociedad creadora, que tiene que ser una sociedad anónima, era nuestro ordenamiento legal, su amortización o garantía, la organización de los obligacionistas, que tienen que tener un representante, y las obligaciones convertibles en acciones. Veamos un poco a qué se refiere esto. Primero, generalidades de los debentures. Primero, no tiene un antecedente legislativo. Realmente es hasta este Código de Comercio del año 1970 que aparece. Esto aparece debido a la globalización y porque era un documento que se utilizaba en otras partes del mundo y nuestros legisladores lo vieron con buena uso en nuestro derecho interno y lo incorporaron al derecho mercantil. Entonces, lo incorporaron por medio del Código de Comercio. El nombre del título varía, es decir, que cambia según diferentes legislaciones, tanto en la doctrina así como en la ley. Otras denominaciones con las que usted puede encontrarlo puede ser obligaciones, un bono, un debenture. En nuestra legislación, aunque es un extranjerismo, nuestra legislación como regla general dice que todo debe ser escrito en idioma español porque es el idioma oficial, pero en este caso no es que sea una excepción, pero el propio Código de Comercio así lo regula como un debenture. Entonces diremos que es una excepción a la regla, ¿verdad? Pero sigue estando en uso. Quiero que entendamos un poquito el origen o el porqué de este título de crédito. Primero, este título de crédito está ligado directamente a la existencia de sociedades mercantiles, pero no cualquier sociedad mercantil. Recuérdense que las sociedades mercantiles, la sociedad en comandita simple, la sociedad en comandita por acciones, la sociedad anónima, ¿verdad? Entre otras. Pero acá es la sociedad anónima la que nos interesa. El sujeto creador solo puede ser una sociedad mercantil, es decir, que el librador, el que las va a crear, solo puede ser una sociedad mercantil. Se recuerdan que en los cheques era la entidad bancaria la única que podía crear los formularios. En este caso también vemos algo exclusivo, porque los debentures solo pueden ser creados por una sociedad mercantil. Por lo tanto, el librador debe ser una sociedad anónima. Y aquí yo lo resaltaría, porque no es cualquier sociedad mercantil. Ya mencioné algunas. Tiene que ser exclusivamente una sociedad anónima. ¿Sí? Y vean el motivo de por qué surge. Y tiene mucho que ver con la imagen que ustedes ven ahí. ¿Qué entienden de esa imagen? Personas que quieren captar dinero, ¿verdad? Surge de la necesidad de una sociedad anónima de poseer, ahí le agregué una E más, perdonen,
más fondos que los que le proporciona su capital social o contable. Recuérdense, ustedes bien lo saben cuando vieron sociedades, que hay un capital suscrito y un capital pagado, ¿verdad? Que al final de cuentas es el capital contable. El motivo puede ser la inversión, pero no se tiene el propósito de aumentar el capital social, porque recuerden ustedes que para aumentar el capital social hay que hacer una modificación a la escritura de constitución de la sociedad anónima, ¿sí o no? Sí, ¿verdad? Sí, sí hay que hacerlo. Sí. Pero acá no. Fíjense que acá la sociedad anónima necesita de más activos. Por lo tanto, se crean estos documentos, estos títulos de crédito que van a responder al nombre de debentures para agenciarse de dinero, porque lo quieren invertir. Entonces, quiero que la idea que tengan ustedes aquí clara es que no se está ampliando el capital social de la sociedad, sino que existe una necesidad que puede hacer una inversión, generalmente es una inversión. Entonces van a poner en circulación ciertos títulos de crédito para que los particulares los compren y al comprarlos les den el dinero que necesitan para poder invertir. Claro, la persona que compra tiene que tener cierta garantía, ¿verdad? Entonces, por ahí va la idea un poquito más clara, ¿verdad? Es que la palabra de ventures es rara, pero realmente el por qué no es difícil de entender. Son títulos de crédito que surgen de una declaración unilateral de voluntad de una sociedad anónima. Saben que una sociedad anónima es una persona jurídica, ¿verdad? Evidentemente formada por varias personas individuales con un mismo fin, que incorporan una parte alícuota de un crédito colectivo. Acá, fíjense que las sociedades anónimas a veces necesitan de ese dinero, pero las entidades bancarias no dan esa amplitud de dinero, o sea, no les dan ese crédito. Entonces, existe otra forma para agenciarse de ese dinero. Entonces, entiendan esto, que aquí es un crédito general y un crédito dividido en varias personas que van a adquirir esos títulos llamados debentures y que le van a dar ese dinero que necesita la sociedad, pero que no va a ser una entidad bancaria, ¿sí? Cuyo sujeto pasivo deudor es la propia sociedad creadora. Entonces aquí nos vemos otra vez, en aquel caso, ¿se recuerdan del cheque, el librador librado, verdad? El cheque lo tenía que pagar la propia entidad que estaba emitiendo los formularios. En este caso es de igual manera. La sociedad anónima está emitiendo los debentures y al final de cuentas la sociedad anónima es la misma que va a pagar por esos reintegros de esa inversión que hicieron los particulares. Se reputa como un bien mueble, los debentures como todos los títulos de crédito son bienes muebles, pero acá están garantizados por un bien inmueble, por una sociedad anónima, ¿verdad? Entonces, es otra característica de los debentures. Los debentures los pueden ustedes poner en prenda, sí los pueden poner en prenda, ¿verdad? Pero representan una parte alícuota de un crédito comunal. Digamos de que acá todos nosotros, las 8 personas que estamos en esta sesión, bueno, somos 7, seamos quienes vamos a ser los acreedores de una sociedad anónima y cada uno va a poner 10,000 quetzales. Entonces estamos dando a esa sociedad 80,000 quetzales y todos nosotros somos los acreedores de esa sociedad anónima, ¿verdad? Entonces, ojo con esto, es importante, bien interesante este título de crédito. Pueden crearse, la forma de la creación de forma nominativa, es decir, con nuestros nombres, a la orden o al portador. Recuérdense que según la reforma de hace algunos años, ¿verdad? Que directamente vino a cambiar las acciones. En este caso diremos que actualmente solo pueden ser nominativas o a la orden. Recuerden que nominativas es porque hay un registro y a la orden no hay un registro. Aquí sí tiene que haber un registro, en definitiva, por lo tanto tiene que ser nominativa o bien puede ser que sea la orden si es que solo se expiden de tal manera, aun cuando impliquen pagar dinero. El valor como mínimo debe ser 100 quetzales, no puede ser menos de 100 quetzales o múltiplos de 100, 100, 1000, 10,000, 100,000, etcétera, ¿verdad? Se crean en series,
¿Se acuerdan ustedes de los boletos de la lotería, verdad? Que los boletos de la lotería son por series, ¿verdad? Y se acaba una serie y continúa la siguiente. Aquí en el caso de los debentures es una situación bastante similar, con la excepción que aquí se tiene que acabar la serie. No se pueden vender más debentures si no se acaba una serie. O sea, si la serie es la A, se tienen que terminar de la A hasta el número 100, pónganle, para empezar a vender la serie B. Si no, no se puede. Si son series, deben agotarse totalmente para emitir nuevas series. Entonces, ese es un dato bien importante porque los debentures no pueden venderse series, la serie A, la serie Z, la serie X, si no se ha acabado la serie A, por si, esa palabra no existe, pero a fuerza tiene que venderse o colocarse en el mercado cada una de las series y hasta completarse. Si se termina la serie A, vamos con la serie B y así sucesivamente, ¿verdad? El primer procedimiento para la creación de las obligaciones o debentures. Por lógica, si es una sociedad anónima, esto como es una cuestión un poco más relevante, no lo puede decidir solo el representante legal. Entonces tiene que convocar a una asamblea de accionistas. El primer acto proviene de la necesidad de contar con capital de trabajo para inversión generalmente y que no se quiere modificar la escritura constitutiva de la sociedad anónima. Por lo tanto, la celebración de una asamblea extraordinaria, ¿por qué extraordinaria? Porque los debentures no es que algo se cree todos los años un debenture, no, sino que es una asamblea extraordinaria porque es algo que se sale de la normalidad, ¿sí? De los socios de la sociedad anónima. Por ejemplo, si la sociedad anónima por lo menos se reúne una vez al año y quizás en el mes de abril deciden convocar a una nueva, entonces en ese momento se convoca una asamblea extraordinaria. Se faculta al representante legal, ya cuando están todos los socios, ¿verdad? Para hacerlo. Luego procede una auditoría, hay que hacer los balances, ¿verdad? Pues el monto de la emisión no puede pasar del capital contable. Si el capital contable era de 2 millones, los debentures no pueden ser por 3 millones, tienen que tener como límite los 2 millones que dice la escritura constitutiva y el capital de lo que realmente se ha pagado, ¿verdad? Luego, el representante legal concurre ante un notario. Otra vez vemos cómo derecho mercantil tiene una relación directa con un notariado, ¿verdad? Para que el notario, por medio de una escritura matriz, una escritura con el objeto de que se autorice el instrumento que materializa para crear. El representante legal acudirá ante un notario, entonces dentro de las acciones que el representante legal tenga que darle al notario, le va a presentar el acta notarial de asamblea extraordinaria que pudo haber faccionado el propio notario u otro notario en ejercicio, en donde se autoriza a la creación de los debentures. Entonces el notario redactará la escritura para poder realizar esta situación. Finalmente, otorgada la escritura e escrita las garantías, porque hay que otorgar garantías, se procede a la elaboración de los títulos, es decir, a la impresión de los títulos, que se colocan en el mercado de inversión. Cuando se colocan en el mercado de inversión, entonces ya quienes vayan a comprarlos los pueden adquirir. Evidentemente puede ser una adquisición individual o puede ser una adquisición comunal, ¿verdad? Puede hacer que en particular compre 5, puede hacer que otra entidad compre 10, que otra entidad compre 20. Entonces todos esos se tienen que ir anotando y registrando, ¿verdad? Ahora, ¿quiénes son los sujetos de este título de crédito? Aquí, en una misma persona que será la sociedad anónima, se reúne la calidad de librador librado. Es la sociedad anónima que crea las obligaciones sociales o debentures. En este título, el girador con el librado siempre se confundirán. ¿Por qué razón? Por ejemplo, la sociedad anónima La Manzana S.A. va a poner en circulación los debentures y los debentures los van a comprar los particulares.
a cierto tiempo van a regresar con esos títulos llamados debentures para que la sociedad de la manzana les pague lo que invirtieron más los intereses. Porque acá, obviamente, los que van a comprar no es de buena, no es solo así de, ay, sí, vamos a ayudar a la sociedad. Hay un interés pecuniario, hay un interés económico, ¿verdad? Tenedor u obligacionista es la persona que adquiere los títulos, pagándole a la sociedad el valor nominal de los mismos. Puede ser un particular o puede ser otra entidad, ¿verdad? En este caso, si el debenture costaba 10,000 quetzales y tiene un interés del 5%, cuando el tenedor u obligacionista acuda a la sociedad de debentures para hacer pago según el plazo, entonces ahí va a cobrar lo que invirtió más el excedente. Repito, quienes van a comprar los debentures es porque quieren también tener una ganancia, ¿verdad? No es algo como tan sencillo, solo así de buena fe, ¿verdad? Obligaciones de la sociedad creadora, evidentemente de la sociedad anónima. ¿Qué obligaciones incurren? Y yo diría también qué responsabilidades. Primero, debe pagar el interés que devenguen en los títulos. Si el debenture fue por el 1%, por el 10%, por el 50%, no sé, tiene que haber después de la inversión, porque obviamente los debentures van a ser para cierto plazo, no van a ser pues tan inmediato su cobro, ¿verdad? Porque hay que invertir y esa inversión tiene que dar frutos positivos, evidentemente, ¿verdad? La sociedad tiene que pagar el valor nominal del debentures más el excedente, que será el interés. Deberá responder ilimitadamente con todos sus activos por el valor total de la emisión. Obviamente, se espera que esa inversión sea fructífera, pero imagínense que no, las personas que compraron los debentures no pueden perder. Entonces se les tiene que pagar, inclusive con el propio capital. O sea que es algo también que tiene su riesgo, ¿verdad? Si se constituyen garantías específicas, debe contratarse un seguro. Otros tipos de garantías, ¿verdad? Si digamos que a cierto tiempo, que cuál cantidad, entonces tienen que tener un seguro. La sociedad no puede reducir su capital sino en proporción a los reembolsos que se hagan en los títulos de circulación. Es decir, que no puede hacerse una modificación de la escritura constitutiva para reducir el capital si no se han pagado a todas las personas que adquirieron los debentures. Eso es para seguridad de las personas que compraron los debentures. La sociedad puede publicar su balance. Como repito, esta inversión es a largo plazo. Puede hacer que sea a meses o inclusive a años, ¿verdad? Entonces, es una obligación de la sociedad tener estas consideraciones, por favor. Bueno, vamos a tomar en este momento nuestro receso. Tenemos 10 minutos. Volvemos en 9 minutos a las y 20, por favor. Volvemos a las 3 de la tarde con 20 minutos. Gracias, licenciado. Muy bien. Ya se fue, papá. Tener la certeza de que vamos a tener el reintegro de eso que estamos invirtiendo. Amortizar un título es pagarlo, ¿verdad? Puede hacerse por dos procedimientos en el caso de los debentures. ¿Cómo podría ser en este sentido? Primero, que en el mismo título se diga cuándo vence. Recuérdense que uno de los requisitos del artículo 386 del Código de Comercio precisamente puede ser la fecha de vencimiento. Entonces los debentures, como bien lo vimos al inicio, no escapan de ese requisito. El inversionista, es decir, aquella persona llamada obligacionista, o quien no es aquí en este caso un acreedor, aunque indirectamente sí, recupera su capital y los intereses devengados. Acá la idea es que quien invierte en un debenture es porque es evidente que quiere tener un provecho económico. Nadie invertirá en algo en donde sabe que va a perder. Entonces acá nadie va a prestar, digamos, dinero si no sabe que va a tener un beneficio en el caso de situaciones mercantiles. Ya cuestiones particulares, pues ya es otra cuestión, ¿verdad? Entonces, que se haga por sorteo. Fíjense que una de las formas es que se haga por sorteo, como los plazos pueden ser bastante grandes, puede hacer que a cierta fecha a los inversionistas de tal serie
se les va a ir comenzando a pagar. Esto es también para no crear un gran pasivo y que luego la sociedad se vea afectada en el pago de todas esas amortizaciones. Que se haga por sorteo es el que se regula en nuestra legislación como forma general. ¿Qué es lo que está diciendo en este sentido la ley? La ley regula lo siguiente. Puede ser que los deventures sean una cantidad, pongamos una cantidad de unos 1000 deventures, a 100 quetzales cada uno. Pero cada deventure está de esos 1000, por cada 100 son una serie. Entonces, por sorteo salió favorecida la serie C. Entonces, a todos los que tengan deventures en serie C en el mes de mayo, se les va a pagar la amortización. Entonces quedarán pendientes los otros deventures. Todos tendrán un plazo como límite, pero en ese sorteo se pueden ir haciendo efectivo el pago del capital más los intereses. Organización de los obligacionistas. Los obligacionistas o tenedores de los deventures, sin perjuicio de accionar de forma individual, es decir, que lo pueden hacer de forma individual, se organizan para actuar frente a la sociedad deudora, tomando como un representante en común. Tiene la calidad de mandatario. Miren esa imagen, por ejemplo, todas esas personas que ven ustedes de colores son obligacionistas, es decir, que adquirieron un deventure y que tienen la intención o el interés de tener un beneficio económico, pero que en determinado momento tienen que nombrar a un representante en común para que ese representante en común tenga como el contacto directo con la sociedad, y en el caso de la amortización, si es por sorteo, les vaya indicando qué series son las que han sido beneficiarias para pagarle el capital y el interés como forma preferencial o antes que otros, ¿verdad? Pero ¿cómo lo van a saber? Porque si es una gran pluralidad de obligacionistas, tienen que tener un representante que sea el que tenga el contacto directo con la sociedad y que dé esa información. Ahora, obligaciones convertibles en acciones. Vean, y con esto finalizamos. Esto es bien interesante porque en el derecho mercantil, en este caso, en las sociedades deventures, fíjense que puede estipularse que en lugar de amortizar, puedan convertirse en accionistas. Miren qué interesante. Se pueden crear deventures que dentro de los procedimientos previstos se conviertan en acciones. Ya sabemos que según nuestra legislación, las acciones tienen que ser nominativas. Pero miren qué interesante, porque usted invita y como accesorio, digamos, tiene la opción de cobrar lo que invirtió más los intereses o convertirse en accionista de esa sociedad anónima. Entonces, nuestra legislación nos permite eso. Cuando se haga efectiva la obligación, es decir, cuando usted acuda ante la sociedad anónima para que le paguen su inversión más sus intereses, el tenedor puede optar, el tenedor u obligacionista, que es quien invirtió en ese deventure, se le reintegre lo aportado o que lo invertido se convierta en una acción de la sociedad. Es decir, que si usted puede pasar de ser obligacionista a ser un accionista de la sociedad anónima, ¿verdad? Entonces, es interesante porque puede ser una forma de ser parte de una sociedad, ¿verdad? Entonces, interesante. Tarea, jóvenes y estimados alumnos, así como en otras oportunidades, obligatorio leer del artículo 544 al artículo 583 del Código de Comercio, en donde se regula todo lo referente a las sociedades o deventures, ¿verdad? Que son otro título de crédito que estamos viendo en esta oportunidad. Recordatorios, estar atentos a la comunicación en la plataforma. Las tareas de la fase 1 ya están completamente calificadas. Usted ya puede ver su nota sobre 30 puntos sumándole lo de su parcial, ¿verdad? La próxima semana se publicará la tarea de la fase número 2 y también, como les dije al inicio, voy a publicar un nuevo link para la fase 2 y les voy a complementar ahí la clase número 7, que fue la de hace 15 días,
y esta, que es la clase número 8, para que ya lo tengan ahí como referente, que ahorita estaba revisando en la plataforma y no lo tienen todavía, ¿verdad? ¿Dudas y comentarios en este momento? No sé si alguien consignó alguna duda en el chat. ¿No hay ninguna? ¿Alguien tiene alguna duda de los deventures que la pueda realizar en este momento, por favor? ¿Dudas de los Del títulos 500, de deventures? Alejandra, adelante, dígame. del 544 al 583 leer, ¿verdad? Sí, por favor, del 500, ahorita 44 al 583, por favor. Licenciado, o sea que el Eventures es como un bono, ¿va? Como el otro nombre que se le puede dar. Y Es correcto. si, y si los accionistas de la sociedad anónima no quieren aceptar que uno sea accionista, tendrían que devolverle todo el capital y los intereses. Sí, lo que pasa es de que recuérdense que dentro de los procedimientos, Silvia, se estipula dentro de esa asamblea extraordinaria cuáles son las condiciones. Entonces, en esa asamblea extraordinaria se puede determinar si pueden convertirse en acciones o no. Si se tomó la decisión que no se conviertan en acciones, así va a estar en la escritura constitutiva de los deventures, porque recuérdense que todo esto va con un trámite notarial también. Entonces, no es que al final se tenga la opción o no, todo tiene que ver con base en la escritura constitutiva de los deventures, que va a salir o va a materializar lo que se habló en la asamblea extraordinaria. Entonces, si en la asamblea extraordinaria se puso, se estipuló que podrían convertirse en acciones, entonces al finalizar, sí, el obligacionista puede decidir si le reintegran su capital invertido o se convierte en accionista, pero todo depende de lo que se haya determinado en la asamblea extraordinaria. Muy bien, licenciado, y por ejemplo, si no se estipuló y yo compré unos deventures y yo deseo ser accionista, ¿me aceptan siempre y cuando lo hayan constituido o no? No, aquí la respuesta sería no, porque como repito, tendría que haberse resuelto de esa forma. De hecho, así está entre las estipulaciones en la asamblea extraordinaria. Podemos tener una solicitud para volvernos accionistas, ¿verdad? Porque aparte, para volverte accionistas será otra forma, ¿verdad? Pero por un deventure no, porque un deventure es un bono, ¿verdad? Usted se convierte prácticamente en acreedor de la sociedad anónima. Licenciado, y ¿cómo se llama? Y si la sociedad no me cumple, yo puedo, ese título me sirve para demandar. Es correcto, ¿verdad? En primer lugar, lo vimos hace un momentito, que la sociedad tiene responsabilidades, ¿verdad? Digamos que la inversión fracasó, ¿verdad? Porque puede ser, o sea, nadie da la certeza que una inversión sea correcta, ¿verdad? Que al 100 y que tuvimos una gran rentabilidad, no. Pero si no sucede eso, digamos, usted va a cobrar su deventure, pero la inversión fracasó, la sociedad anónima tiene que responder con su patrimonio, en primer lugar. Pero imagínense que la sociedad no se responsabilice. Entonces, como es un título, al final de cuentas es un título, usted puede acudir ante un órgano jurisdiccional, ante un órgano civil en este caso, para accionar y que se le devuelva, se reintegre lo que se estipuló en el deventure. Pero eso dependería de la cantidad, sería en un juzgado civil. Y si pasara ¿Sí? de 50, que sería el mínimo en la cuantía, ya tendría que irme a instancia. Mire, siempre va a ser primera instancia, ¿verdad? Siempre tendrá que ser primera instancia en este caso. Lo que cuantía, pero realmente aquí en este caso las sociedades o deventures van a ser por cantidades significativas, ¿verdad? Aquí dudo mucho que una sociedad o deventures vaya a ser expedido por 100 quetzales, ¿verdad? Será por mínimo, diría yo, unos 10,000, ¿verdad? Y como ejemplo, como qué sociedad ha trabajado así, licenciado, para tener una idea, pues, porque no sabemos qué Mire, empresa. yo sí me ¿Usted quería conoce? yo me quedaría un poquito corto en decirle qué sociedades, porque hay tantas sociedades anónimas que pues no tendría yo el dato preciso, ¿verdad? Sí. Pero sí es algo que se hace. Fíjense que un ejemplo podría ser,
pero no es el más correcto, pero sí para que usted tenga idea, los llamados bonos del tesoro que emiten las instituciones públicas. El Banco de Guatemala, el Banco de Guatemala. ¿se ha dado cuenta? ¿Se ha dado cuenta Sí. que el Banco de Guatemala expide los bonos del tesoro, verdad? Que es exactamente muy similar a esto, ¿verdad? Pero podría ser para darte una respuesta ahí más o menos como eso, ¿verdad? O el Banco de Guatemala, ¿verdad? Pues solo que el Banco de Guatemala es una institución pública. Ya. Licenciado, disculpe, con la licenciada vimos lo que fue la letra de cambio. De ese no tenemos diapositivas o información que nos pase, solo lo que vimos en el código. No, la letra de cambio fue conmigo, pero sí les voy a agregar ahí, sí hay presentación. Esa era inclusive antes del examen, si no estoy mal, pero se las voy a agregar si no se las he subido. Por favor, porque no, yo estuve buscando esa información para darle una leída, pero no la encontré. Vale. Entonces quedarían pendientes 3, ¿verdad? La letra de cambio, el pagaré, que fue el que vieron, y el de Ventures. Yo lo voy a actualizar esta semana. Por favor, licenciado, muchísimas gracias. Muy bien. ¿Hay alguna otra duda de algún otro compañero? ¿No? Bueno, entonces vamos a la asistencia. Jennifer. Jennifer, ahí estamos. Kevin Arevalo. Presente. Feliz tarde, Kevin. Oscar Butch. Presente, licenciado. Feliz tarde, Oscar. Alfredo. Feliz tarde. Silvia Marroquín. Feliz tarde.